Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa en donde analizamos la política nacional con sexto sentido. Esta vez vamos a hablar sobre qué pasó en esta primera vuelta electoral. Se habló muy fuertemente de una posibilidad de que uno de los dos candidatos pueda ganar en primera vuelta y a la final lo que tenemos es no un empate técnico, un empate. Esto es un empate, que no solamente así van a la segunda vuelta electoral, sino así también se disputan las curules o se disputaron las curules en la Asamblea Nacional. Polarización total, dividido, un país dividido exactamente en dos mitades. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué deben hacer los candidatos para ganar esta segunda vuelta electoral? Lo voy a analizar hoy con dos invitados que pues muy sagaces en sus análisis, Javier Montenegro, y también está con nosotros Juan Rivadeneira. Les agradezco muchísimo por estar aquí en este programa. Quisiera plantear, hagamos un corto análisis de lo que pasó en primera vuelta electoral. Realmente de lado y lado estaban convencidos de que había una posibilidad de ganar en primera vuelta electoral. Y a la final, pues ninguno de los dos, quizás el presidente Daniel Noboa instauró mucho más fuertemente ese discurso, pero del otro lado también hablaron de que iban a ganar en primera vuelta electoral. ¿Qué pasó? Juan. La política es, y gracias a Janet, qué gusto Javier, la política es el arte de manejar las expectativas y me parece que se creó una expectativa muy alta. Por supuesto, quizá del gobierno más porque el megáfono es más grande, pero me da la impresión que también del correísmo de ganar en una primera vuelta. Circularon encuestas de todo tipo, de todo color y de todo sabor, casi que para todos los gustos. Y terminamos con el resultado que vimos el día domingo hacia la noche, porque el exit poll marcó el inicio de esa conversación, pero ya a la noche cuando entran los resultados oficiales, uno da cuenta de este país, como bien decía Janet al inicio, está partido en dos, es decir, la polarización que también no hay que dejar de decirlo. Recordemos que varios analistas negaban la polarización que tenía el país, pero ya desde noviembre se veía que el ambiente estaba profundamente polarizado. Los primeros estudios que salían por ahí ya notaban dos grandes candidatos y no existía un tercero relevante, un tercero de 15%, un tercero que permita entrar o buscar una forma de subir. Y eso creo que ya nos definía una elección polarizada y seguramente lo vamos a hablar, pero mi preocupación es que esto pase a una siguiente etapa que sea básicamente la hiperpolarización. Y eso, pues ya nos contarás qué significa, pero quisiera también tomar este análisis inicial, ¿no?, de lo que pasó en esta primera vuelta electoral, Javier. Sí, yo creo que es importante siempre, y saludos a todos, a quienes nos están viendo, es importantísimo hacer un resumen de lo que pasó para poder entender hacia dónde vamos. Hoy ya siendo jueves, creo que es importante contar un poco qué pasó. Yo creo que, contrario a lo que se dice mucho desde los analistas y desde los políticos y desde los estrategas sobre todo, el ecuatoriano demostró una vez más que no es bobo. Y ustedes dirán, chuzo, pero hay esta polarización y todo. Sí, pero ustedes no son bobos. ¿Por qué? Porque primero no ganó el que más bailó. El candidato influencer que metió muchísimo billete en sus redes sociales tiene 0.20%, 21%. Da cuenta de que no nos comemos el cuento, de que no estamos votando por bailarines, de que finalmente no estamos votando, escogiendo al influencer del año, sino al presidente de la República o a la presidenta de la República. Creo que también es muy importante analizar el tema, el rol de las encuestas, como decía Juan. Obviamente hubo de todos los colores, todos los sabores, y una vez más nos demuestran que no tienen no son rigurosas en el aspecto técnico, sino que responden a un interés. Y creo que debemos ir soltando ya ese tipo de análisis. En ese sentido, Javier, o sea, es que tenemos 3 elecciones seguidas ya, o sea, deberíamos ya ser unos expertos para saber que no podemos caer en la tentación de creer en lo que dicen las encuestas, por lo que dice Javier, Juan, las encuestas lamentablemente se hacen a medida del candidato que paga. Y esto lo digo por todos, ¿ah? Nadie se salva aquí, todo el mundo tiene sus encuestas para hacerse un lavado mental y creerse el cuento de que pueden ganar o que pueden ser, por ahí varios candidatos decían, van a ver que yo soy la tercera vía. Mis encuestas me dicen eso, decían, ¿no? Y ahí quizás sumar un criterio que, construyendo sobre lo que estamos conversando, ¿por qué se produce también este resultado que es bastante atípico en una primera vuelta? Me parece, ¿por qué? Porque parece una segunda vuelta. Es decir,
Vinimos de un proceso de hace 1 año y medio más o menos, que fue el que los ecuatorianos fueron a las urnas después de ver un candidato Noboa que trepó la última semana, al quien no quizá lo conocían del todo, a Luisa ya la conocían un poco más porque estaba más tiempo en política, y después de este 1 año y medio conocieron al presidente Noboa en funciones, y ese candidato Noboa y esa candidata González eran profundamente conocidos por los electores. Me parece que ya los electores fueron con información. Y construyendo sobre lo que decía Javier, me parece a mí que la gente también demostró, los ciudadanos, esta suerte de hartazgo a tener tantas opciones. ¿Sí? Abrir el abanico y tener 16 opciones. Ha pasado también un tema que es normal en Ecuador. Usualmente en los últimos 40 años hemos tenido elecciones en las cuales 3 o hasta 4 candidatos toman el 70 o el 80% de los votos. Hoy tenemos 2 que tienen cerrando 90%, y eso nos da cuenta de que pues va a venir, y decía en la respuesta anterior, esta suerte de hiperpolarización, porque esto se va a definir aparentemente en el margen, y la pregunta es cómo lograr y cómo van a llegar en estos infinitamente largos 62 o 61 días que faltan hasta el 13 de abril, porque va a ser, en política es mucho tiempo, y en política ecuatoriana es una infinidad de tiempo. Claro, y en esta hiperpolarización, entendiendo ya mucho más el concepto, tu voto, tu único voto, realmente va a pesar en el final de la próxima elección, de la segunda vuelta electoral. Se puede definir por un voto. Por eso lo tenemos que pensar muy bien y tomarnos muy en serio el peso, el valor, el poder de ir a las urnas. Entonces, hiperpolarización, y en un momento vamos a hablar, porque todo lo que sucede en la sociedad finalmente se refleja en la Asamblea Nacional. Allí vamos a ver cómo funciona y cómo operará la hiperpolarización. Pero quiero referirme a algo que también dijo Juan, y para conversarlo con Javier también, y es esto, ¿no? Tú decías, Javier, la gente no es tonta, y evidentemente no lo es. El Código de la Democracia nos obliga, dizque en defensa de la democracia, a tener 16 candidatos en una elección. ¿Qué es lo que dijo la gente ahora? No me interesan sus múltiples posibilidades. Aquí hay 2 candidatos, el resto son un chiste. Esa es la realidad. Lo que los políticos no están haciendo, finalmente el votante lo pone en práctica. Y eso es, creo, lo más importante de esta elección, ir rescatando estas cosas. Yo rescato, por ejemplo, que aunque no hayan llegado al 1%, porque no es nada, en términos castellanos, la votación de Isa, que va a jugar a querer ser un dirigente político importante, no es más allá de la población de Esmeraldas. Una provincia, digamos, no grande, termina decidiendo, votando por, en números, el mismo número de votos que tuvo Leonidas Isa, y el resto no alcanzan a tener votaciones de ciudades chiquititas. Y sin embargo, yo sí destaco algunos actores. Yo creo que de ahí pueden salir algunos actores. Creo que es durísimo el golpe para fuerzas políticas, para partidos políticos. Creo que el mensaje es claro. Creo que la ciudadanía, con el voto, sí nos da señales claras de qué quiere. Lo que les decía, no quiere el chistoso. Lo que les decía, no quiere a lo tradicional. El golpe para el Partido Social Cristiano, más allá de que puede meter 5 asambleístas, es 0,70%. Ni un asambleísta de Guayas, el fuerte del Partido Social Cristiano. Un asambleísta de Construye que entra, pero este asambleísta de Construye no era de Construye, es una persona de larga data en su provincia, en Imbabura. Entonces no es que es la base de Construye la que le pone. La votación de Henry Cucalón es bajísima, tanto así que yo creo que figuras como, por ejemplo, Juan Iván Cueva, o como el mismo señor Gómez, que por culpa de Luisa González nunca me sé el nombre, pero estos 2 personajes... Wilson. Estos 2 personajes que tienen 5 meses en política. 5 meses tiene Juan Iván Cueva en política. Y ya tiene una cantidad de votos similar a gente que fue presidenta de la Asamblea, ministro de gobierno. Entonces, a lo mejor por ahí, si Juan Iván Cueva comienza a perfilarse, podría llegar a algún lado. Otillería el del tren bala. Que a lo mejor en algún punto, no para presidencia, pero puede ser prefecto de una provincia y a esa provincia le da el tren bala. Es decir, hay estas figuras que han logrado destacarse dentro de un universo demasiado disperso, donde ninguno llega al 21%, una gran porción, quiero decir, 4 o 5 candidatos, no llegan a la votación que tuvo Carrasco en la elección pasada, y Carrasco fue el chiste de la elección pasada. Así de determinantes el voto de los ecuatorianos, y por eso creo yo que ahora viene esta siguiente parte, ¿no? Yo sí creo que es necesario, y en términos de redes sociales, hacerle un top 5 al presidente Noboa y top 5 a la candidata González de qué hacer para poder ganar, porque han cometido muchísimos errores. El gobierno, creo yo, que
ha hecho una campaña que muchos cuestionarán, pero que es una campaña en forma bonita, lo que hablábamos previamente, es una campaña bonita. Con muchas reproducciones, millones de reproducciones, pero... Mucho like, mucho bot, una campaña bonita, una campaña instagramiable, pero un gobierno que no ha sido igual de instagramiable. Entonces vos puedes tener una linda campaña de un mes, pero si no has solucionado problemas eléctricos, seguridad, economía, el tema de las Malvinas, que sigue siendo un lastre por el pésimo manejo comunicacional que tuvo, el tema de Abad, el tema de la bronca, eso es lo que una campaña, por más linda que sea, por lindas fotos y por llenar plazas de toros, no terminan de compensar. Y eso es algo que debe trabajar el gobierno desde ya. ¿Cómo hacer para que mi campaña no solo sea linda, sino que responda a las necesidades reales de los ecuatorianos? Ahora, Juan, no sé, tal vez somos muy superficiales en los análisis, quizás eso nos ocurre, ¿no?, como ecuatorianos, pero cuando tú vas a ver, por ejemplo, la campaña con la que ganó Guillermo Lasso, le dio un giro brutal y cambió los números en la elección, la idea de los zapatos rojos, que como que enganchó, como que empatizó con el votante, que necesitaba algo de color, algo de sabor, algo de emoción, para poder convencerse y pues tomar una decisión frente a la segunda vuelta electoral. Eso hace tender a creer que la gente quiere cosas absurdas o necesita cosas absurdas, bonitas, instagramiables, como dice Javier, para poder tomar una decisión. ¿Es así? ¿Podemos ser tan simplistas? Creo que nos da pie esa pregunta para entender y poner, creo yo, en sus justas dimensiones los resultados también de los candidatos. Es decir, en el caso de Issa, que va a ser un candidato importante por 60 días, ya que su 5% está en juego en esta superpolarización que estamos viviendo, pero después de eso solo recordemos el año 2022, cuando se armó el problema que tuvimos aquí en Quito, e Issa salía pues saludando como un rockstar a los quiteños, y después circulaban encuestas diciendo que poco más iba a ser el presidente de la República. Hoy tiene una votación de apenas del 5%, y creo que hay que ponerlo en las justas dimensiones. En el caso de Luisa González, me parece a mí que esta teoría del techo no aplica para este análisis. ¿Por qué? Porque estamos en una elección que parece una segunda vuelta. Claro. No es que rompieron el techo y crecieron más del techo. En este análisis no existe techo. Existe una polarización tan fuerte que estamos viviendo una segunda vuelta, y casi que lo que estamos viviendo ahora y vamos a vivir el 13 de abril es como cuando pasa en las finales importantes del fútbol. Hay un partido de ida y hay un partido de vuelta. Y me parece que el del 13 de abril es el partido de vuelta, en el cual se va a definir al final del día esto. Y en el caso del presidente Noboa, la expectativa que se creó alrededor de una primera vuelta hace parecer como que perdió esta primera. Y yo creo que, poniéndole sus justas dimensiones, alguien que subió el IVA, alguien que tomó una medida sobre subsidios, alguien que tuvo racionamientos eléctricos que comunicarle al país con 14 horas diarias. Yo me acuerdo en noviembre gente que decía que el presidente ni se presente a las elecciones, porque no pasará ni a segunda vuelta. Y creo que pese a todo ello, el resultado que obtiene es altísimo. Entonces creo que hay que entender que la gente, y esto va de la mano con la pregunta de Janet, la gente ve mucho más allá que el baile del TikTok o que la promoción o la tendencia que están subiéndose a. La gente está viendo mucho más allá, y esta segunda vuelta creo que va a ser una operación casi que de cirugía electoral. ¿Por qué? Porque ya no va a servir el populismo de yo te subo más el salario. Esos juegos, ¿qué es lo que está en juego? Esos votos son causas. Esos votos tienen ideas y planteamientos, y son los zapatos rojos, o es una política pública la que tiene que aparecer, o es una decisión sobre el ambiente, o es un programa nuevo a presentar que enganche, ¿sí?, a esos electores que hoy, hace 40 años, los electores escuchaban al líder del partido que decía todos vamos a votar por tal. Hoy los electores toman su decisión más allá de lo que dicen sus líderes. Entonces yo creo que nos enfrenta a una muy interesante 60 días en los cuales creo que más allá de los zapatos rojos, más allá de subir el salario, más de un proyecto populista, es, oye, ¿a qué causa voy a ir a buscar los votos que me faltan para ganar? Solamente un puntito, que las cifras siempre son muy dicientes para poder hacer esta evaluación. Primero, lamentablemente nuestra realidad ahora no nos permite comparar primera vuelta con primera vuelta del 2023. Claro. Tenemos que comparar primera vuelta del 2023
o segunda vuelta del 2023 con primera vuelta del 2025. Y allí, en segunda vuelta del 2023, Luisa González alcanzó el 48.17% versus el 51.83% de Daniel Noboa. Discúlpenme, ambos han perdido votación si lo hacemos así. Y el reto ahora es mucho más difícil porque lo que queda entre ambos candidatos están casi llegando al 90% de la votación. Lo que pueden disputarse entre ambos es un 10% que incluye a la gente que no quiere votar por ninguno de ustedes dos. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y hay un punto importante de nulos y blancos, ¿no? El nulo, es justo eso. El nulo en realidad termina siendo el tercero en las elecciones. El nulo es más que Isa, es más que Andrea González, y creo que es por algo. Y a mí me quedó algo muchísimo de lo que dijo Juan, es el tema de las causas. Yo creo que los zapatos rojos, porque nuevamente, yo creo que el elector es mucho más inteligente de lo que creemos. No fueron los zapatos rojos. Los zapatos rojos es un elemento distintivo que necesitas para redes sociales, necesitas llamar la atención en 3 segundos. Pero los zapatos rojos representaron abrirse a la idea del aborto en caso de violación. Fue causas ambientales que no eran parte del discurso de Guillermo Lasso en la primera vuelta, eran causas de minorías LGBTI. Esto fue lo que fue captando atención, nuevos públicos que no le paraban bola a Guillermo Lasso y que ahora sí. Entonces yo creo que para la segunda vuelta hay 2 cosas que son fundamentales. Una es buscar causas y trabajarlas bien, no trabajarlas superficialmente como si no, yo soy ambientalista y me hago un tatuaje de un árbol, entonces ya soy ambientalista. No se trata de eso, se trata de tener causas de verdad. Y lo otro es eliminar los egos. Yo creo que, como decías de las encuestas, hay, ni siquiera me atrevo a decirles medios de comunicación, hay cuentas de redes sociales que comenzaron a hablar todo bien del candidato presidente. Y el problema es despertarse un día como Luisa González o como Daniel Noboa a decir, mira, qué bien hablan de mí a los que les he pagado para que hablen bien de mí, entonces me voy a creer eso. Salgamos de esa burbuja. A mí me apena muchísimo que el candidato presidente, que espero haga un giro, y no porque yo sea anticorreísta, yo me he declarado abiertamente anti-Rafael Correa, no anticorreísta. Hay muchos correístas que creo que son valiosos, pero Rafael Correa creo que le hizo mucho daño al país. Pero sí espero que el presidente de la República comience a visitar espacios. No estuvo aquí, no estuvo en ningún medio de comunicación tradicional, no estuvo en ningún programa de entrevistas, digamos, que no controle él el ambiente. Y esto es negativo. Hablen con los diferentes. Y lo mismo para Luisa. Si Luisa quiere ganar, hablen con los diferentes. Hablen con aquellos que no están de acuerdo con ustedes para que puedan conocer sus propuestas. Ya no es el momento de la polarización. El país ya está dividido. Ya hay 2 fragmentos. Ahora busquemos cómo, de lado y lado, comenzamos a captar a esos que no están en nuestra línea para tener un gobierno, cualquiera que este sea, que sea un gobierno finalmente que trabaje por el país. Porque ahorita estamos otra vez en la guerra de los buenos o los malos, dependiendo de quién hable. Pero ¿y los problemas? A mí me llama muchísimo la atención el mapa en el que gana Luisa González. Luisa González gana en las provincias en donde el índice de delincuencia y de asesinatos es mucho más grande. ¿Por qué? Porque esa es la gente que se ha sentido desprotegida en este gobierno. Porque no hay una solución. Yo sí creo que, a diferencia de mucha gente que cuestiona el correísmo al final te construyó un hospital, que ahora está botado porque no era necesario que sea tan grande, que tuvo sobreprecio, que no contaba con los equipos, pero te dieron una infraestructura que cada vez que pasas la recuerdas. Y dices, pucha, mira, ellos hace años construyeron esto. ¿Qué obra física, por más que sean poco tiempo, qué obra física tiene el gobierno de Daniel Noboa? El gobierno de Daniel Noboa tiene, desafortunadamente, broncas con la vicepresidenta, broncas con quien piensa diferente, peleas constantes. ¿Dónde está eso que yo pueda ver y decir, bueno, si voto por él, en 4 años más voy a tener más de Pero esto? en ese sentido, y yo simplemente quiero poner sobre la mesa una realidad, y que creo que la gente también la ha evaluado, porque si no, no te explicas cómo en un año de gobierno en donde hubo una crisis eléctrica, por ejemplo, de 14 horas diarias de corte de energía, Daniel Noboa terminó con una popularidad alta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que yo creo que la gente está consciente de que no puede ponerse a ver si hay obras o no hay obras, porque en un año no se puede hacer mucho, sobre todo en un año de tanta crisis. Y yo creo que de alguna manera se le ha entendido al presidente Noboa esa realidad, pero
pero la paciencia, o sea, todo tiene un límite y todo tiene un final, Juan. Y yo no sé si en esta segunda vuelta electoral, quizás lo más difícil para el candidato presidente será que la gente ya le va a empezar a pedir cuentas de lo que está ocurriendo y de lo que está sufriendo en el día a día. Pienso que esta segunda vuelta es el momento de los líderes. ¿Y a qué me refiero con líderes? Me parece que es un momento importante para el país porque quiero explicar el tema de la hiperpolarización. Siento que va a venir una campaña muy agresiva, muy violenta. Me parece que en esa polarización vamos a escuchar desdolarización, dolarización, manejo de reservas, no manejo de reservas. Vamos a escuchar Venezuela, vamos a escuchar Maduro, vamos a escuchar Chávez, vamos a escuchar Trump, vamos a escuchar migrantes. Me parece que esa hiperpolarización nos va a hacer mucho daño como sociedad. Latinobarómetro tiene un dato del año pasado. En Ecuador solo el 8% de los ciudadanos confía en el resto de la gente que está a su alrededor. Tenemos un problema de convivencia y de comunidad. Entonces yo creo que nos va a hacer mucho daño esa gran división que creo que va a pasar en estos 2 meses por fines electorales. Pero Juan, justamente en ese estudio que tú mencionas, no recuerdo el dato, pero dentro de ese rubro, de esa cifra que tú has mencionado, hay un altísimo número de ecuatorianos que ya no creen ni en sí mismos. Porque siempre había esto, ¿no? No creo en nadie, pero creo en mi poder de salir adelante, creo en mi capacidad de salir adelante, y eso es lo que le hacía a las personas resilientes y pues que nos ha permitido estar vivos todavía. Pero allí ya hay un altísimo, no recuerdo la cifra, no sé si tú la tienes, de gente que ya no cree ni en sí misma. Y eso es gravísimo en medio de esta hiperpolarización que acertadamente tú mencionas. Y además hay la tendencia, porque siempre nos fijamos del lado de los políticos y su posibilidad de tentarse en el autoritarismo. Pero ¿por qué no analizamos a los ciudadanos? Los ciudadanos, del 61% en Ecuador, consideraría la idea de tener un gobierno no democrático si resuelve sus problemas. El 58%, la mayoría en América Latina, el principal país en América Latina, que suscribe de que la democracia puede existir sin partidos políticos. Más del 60% de la gente considera que pues, el presidente, cual fuera este sea, puede violar la ley y violar el Parlamento y las instituciones. Entonces, en ese ambiente se crea un caldo de cultivo, no solo para la oferta, sino también para la demanda en términos políticos. Y por eso decía la importancia de los líderes. Yo creo que a la pregunta que hacía Janet, ¿qué se necesita para que el presidente Noboa pueda volver a cautivar? Y creo que es el planteamiento de un proyecto de país. Es decir, proyectarle al país, porque si bien este periodo para el cual él pues, tuvo el mandato y la administración del Estado, era el que le restaba a Guillermo Lasso después de la muerte cruzada, él sabía que tenía que ser más táctico que estratégico, porque en 1 año y medio no puedes cambiar un país. Pero si al Ecuador le pueden ofrecer un proyecto de 4 años, eso va a ser fundamental. Si el gobierno, desde el ancla del gobierno, ofreciendo la continuidad en la reparación de lo que ha iniciado, por decirlo de alguna forma, la seguridad, podemos ponerle un montón de peros. Pero el 80% de la gente que suscribió cuando el presidente declara la guerra interna es porque había una necesidad de una acción. ¿Sí? Ahí los zapatos rojos terminando siendo el decreto 111 en el cual se firma y se declara el conflicto armado interno. Y creo que ese tipo de medidas le llevó a mucha gente a darle esta suerte de beneficio todavía al presidente de este año y medio. Para renovar el contrato me parece que una suerte de proyecto que le presente al país, una idea grande, por sectores. ¿Qué nos hace especiales a los ecuatorianos? Que eso también creo que nadie se ha fijado. ¿Quién le está hablando al ecuatoriano que ha pasado 14 horas de racionamientos, que ha vivido una muerte cruzada, viendo los políticos cómo de alguna u otra forma manejaban el poder? Hay una capacidad de resiliencia brutal, que ha perdido su empleo. Y a pesar de eso, hay un ADN, y no me refiero al partido de gobierno, hay un ADN en los ecuatorianos de esta capacidad de sobrellevar estos momentos y pensar que el próximo mes, el próximo año va a ser mejor. Entonces, creo que hay esa materia prima al lado de los ciudadanos. Ahora falta también que los políticos propongan un proyecto, porque también eso es lo que demanda la gente. Es importantísimo eso, es que es el tema de soluciones. En realidad, vamos a tener, desafortunadamente, y creo que ese es incluso un regaño para nosotros como quienes somos de este círculo rojo que opina y que tiene una idea y que a veces está muy desconectada de la realidad. Porque nosotros podemos hablar, no, es que este gobierno, si es que vuelve, ¿qué pasaría? Va a limitar nuevamente la libertad de expresión. Cuando tienes este 61% que dice, me vale, si es que me solucionan, callen al que tengan que callar,
Ahí está el problema. Nosotros como analistas, nosotros como medios de comunicación, como la gente que está opinando, también debemos acercarnos a esas realidades, a la gente que pasó 14 horas sin luz, como tú dices, y quebró su negocio, su emprendimiento, y que no ha logrado recuperarse después de esto. Entonces, cualquiera de las dos alternativas tiene que ofrecer soluciones, y soluciones tangibles, no soluciones pensadas desde no voy a pagar la deuda, los lugares comunes, ¿no? Y luego te vas a convertir en Venezuela y todas estas cosas que ya están listas, que ya se han dicho muchas veces. Ahora pensemos en soluciones. ¿Cómo yo, como candidato a la presidencia, ya sea la reelección o Luisa González, cómo yo ofrezco este paquete de soluciones para tus problemas, para tus necesidades? Ahora, más allá de las soluciones puntuales a los problemas, que la verdad son muy complicadas, o sea, eso hay que decirlo. La gente quiere que hoy haya empleo, no, es una solución a mediano y largo plazo. Quiere que hoy haya luz, no, es una solución a mediano y largo plazo. Quiere que haya, que la seguridad se resuelva, tampoco. Entonces, sí tenemos que plantarnos sobre la realidad. Pero yo creo que hay ciertas cosas que sí se pueden cambiar inmediatamente. En ese top 5 que tú decías, Javier, para esta nueva campaña electoral, por ejemplo, no sé qué tan recomendable, cuánto se le podría recomendar al presidente Noboa que un poco cambie también esa visión de posturas que toma, ¿no? Por ejemplo, frente a la vicepresidenta. O sea, realmente qué historia tan aburrida. Ya paren con eso. Sí, presidente, y el gobierno, si están haciendo tantas encuestas que dicen lo que ustedes quieren que diga, pregunten a cuántos ecuatorianos les interesa seguir viendo una novela entre la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa. ¿Cuántas personas creen que de ahí va a salir algo que le beneficie al país? La respuesta es facilita, nadie cree eso. Entonces, o a nadie le importa, exacto, o sea, principalmente a nadie le importa. Tenemos otros problemas más urgentes, pero el presidente está concentrado en eso. El presidente está concentrado en hacer videos en donde se bajen de helicópteros sus candidatos a la asamblea. Esto de despegarse de la realidad, yo creo que le pasa una factura enorme. Yo lo primero que haría en este top 5, y yo no tengo nada en contra de el equipo de comunicación, lo hablábamos antes, pero yo sí creo que hay un tema de un manejo inadecuado de la comunicación gubernamental. La comunicación como gobierno. El presidente tiene un montón de likes en sus redes sociales. Su esposa es una máquina de likes y de comentarios. Pero ¿qué estamos haciendo para comunicar lo importante? Lo que la gente quiere consumir y que ahora puede consumir acá. Antes teníamos la gran ventaja o la desventaja de tener que esperar al noticiero o al periódico. Ahora ya no es necesario. Aquí está la información que necesita, aquí está la solución que quiere escuchar de inmediato, las soluciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Eso debe trabajar el gobierno como gobierno. Pero si seguimos teniendo el problema de me peleo con la vicepresidenta, de pido o no pido licencia, de nombro una vicepresidenta que solo es mi vicepresidenta porque no es vicepresidenta del resto de ecuatorianos, estas peleas infructíferas le están pasando factura a Daniel Noboa y yo sí creo, con todo el pesar de la vida, que si el correísmo regresa al poder, la responsabilidad es de usted, presidente Noboa. Ahora, hablemos de la hiperpolarización ya traducida en este micromundo, en este microecuador llamado Asamblea Nacional, en donde también vamos a tener dos bloques grandes, y ustedes me dirán si tengo o no tengo, si mi sentido común funciona, dos bloques grandes llamados las dos minorías más grandes, es una cosa contradictoria, pero bueno, los dos bloques más grandes de la Asamblea Nacional, el uno manejado por Revolución Ciudadana, el otro va a estar a cargo de ADN. Para mí están empatados exactamente. Tienen 1 o 2 votos de curules de diferencia, pero están empatados, son dos bloques exactamente iguales, al igual, partidos en la mitad, al igual que está el país. Y escenario 1, estos dos bloques no van a poder hacer nada, a pesar de que tienen tantos asambleístas, no van a poder tomar ninguno de los dos decisiones por sí solos. Van a tener que estar arrodillados frente a la minoría que también va a estar dividida y va a estar vendiendo muy bien su voto. Y lo digo así de frente porque esto no es nuevo en una Asamblea Nacional, a menos que, no sé, el Espíritu Santo se les pose encima y decidan actuar diferente. Pero se van a tener que arrodillar frente a ese grupo minoritario de 16 candidatos. Y ahí, un partido como el Social Cristiano, con apenas 4 asambleístas, ahí se va a ver el poder. El poder tras el poder. Ahí quizá creo que vale entender esto en el proceso que va a venir. Vamos a ver varios procesos de negociación. Hoy es jueves 13 de febrero, exactamente en 2 meses vamos a estar en segunda vuelta. El mismo día en 2 meses tendremos
el momento en que se elige el presidente de la República. Desde este momento hasta ahí las negociaciones van a ser parciales, porque nadie sabe quién finalmente va a ocupar el gobierno. El día en que se sepa quién ocupa el gobierno, ese domingo, espero, 13 de abril, aunque si es que esto está tan pegado, eventualmente nos demoremos un poquito más hasta saber cuál va a ser la diferencia de quién gane, lo cierto es que ahí se va a activar la negociación real, porque ese 14 de abril se abre un mes entero hasta el 14 de mayo. Por constitución, la Asamblea se reúne 10 días antes de la posesión del presidente. Ese 14 de mayo, que es un mes desde el día en que se elige el presidente, vamos a tener la negociación real para la construcción de la primera mayoría. Como bien decía Janet, vamos a tener una primera minoría, una segunda minoría fuerte, por decirlo de alguna forma, y ellos tendrán que construir una mayoría, la primera, que es la más importante al inicio porque es la de instalación. Y la de instalación que permite designar el presidente de la Asamblea, los 2 vicepresidentes, los 4 vocales que conforman el CAL. Y eso permite administrar la Asamblea y además configurar las comisiones. De manera que esa viabilidad se va a construir en estas 2 etapas y sin lugar a dudas uno de los 2 tiene que lograr los 77 votos que va a necesitar para construir esta primera mayoría. Y después vendrá el ejercicio ya del trabajo legislativo. No vaya a ser que por el obstruccionismo que pueda ocurrir, ¿sí? Si no se construye una mayoría sólida, después de un año estemos hablando de la posibilidad de que otra vez pueda venir una muerte cruzada. ¿Por qué? En el año 2008, en la Constitución se pone la figura de la muerte cruzada. Y Guillermo Lasso encuentra en ella, después de muchos años, una válvula de oxígeno, ¿sí? Ante una semana muy compleja de cara a la posibilidad de ser destituido. Posiblemente el nuevo presidente o presidenta pueda haberse tentado a usar esa válvula de escape si es que la ingobernabilidad se produce. Así que yo creo que hay mucho en juego en esa primera mayoría y en ese primer año. Es fundamental lo que menciona Juan, porque sí, la muerte cruzada es de ser un nombre rimbombante en la Constitución a ser la carta que está en el escritorio de Carondelet. Y eso va a ser vital ahora que se construye esto. Yo lo que también coincido contigo en la maravillosa capacidad de nunca caer, o más bien de siempre caer de pie del Partido Social Cristiano. Claro, es que dicen el partido, y lo he dicho yo también, ¿no? El Partido Social Cristiano se enterró. Es falso. Nunca. Con esos 4 asambleístas van a poder hacer milagros, maravillas para ese partido político. Y lo pensamos cuando perdieron Guayaquil, cuando perdieron Guayas en la elección de Cintia Viteri. Y lo pensamos luego en este punto, pero con Topic tuvieron una representación importante en la Asamblea. Ahora es una representación mínima, pero esta mínima es clave. Y aquí es donde ustedes van a poder ver realmente hacia dónde va a apuntar el Partido Social Cristiano, porque tienes un Partido Social Cristiano que votó en muchos puntos de acuerdo con el correísmo, de hecho es lo que más se le reclama al partido, pero tienes un candidato como Henry Kronfle, cuyo único highlight, porque yo soy muy fan de los highlights de los políticos, su único highlight durante el debate fue extradición a Rafael Correa. Nada más. ¿Qué te acuerdas del debate de Henry Kronfle? Nada más. Solo eso que dijo en la rueda de prensa antes ni siquiera durante el debate. Entonces, van a votar a favor del correísmo cuando su cabeza en las elecciones estaba en constante guerra, más que contra el oficialismo, contra el correísmo, no contra Novoa, sino contra Luisa. Va a ser con ellos, va a ser con nosotros. Digamos que Pachacutic al menos es un poco más natural que sus votos eventualmente se vayan a la Revolución Ciudadana más que a ADN. O sea, por la parte ideológica, pero sí. El indigenado fue tremendamente maltratado por el gobierno de Rafael Correa. Sería absurdo que ya se hayan olvidado, pues, con todos los presos que tuvieron, los muertos que hubo en ese gobierno por las protestas sociales protagonizadas, ¿por qué? Por el sector indígena. Pero si tú ves las votaciones de los pocos asambleístas que tenía Pachacutic en el periodo que estamos pasando ahorita y en los periodos anteriores, siempre no hay una línea ideológica, hay una línea de conveniencia, no solo en el sector indígena, sino en todos los partidos. Entonces yo no creo que ahí va a jugar mucho el peso, sino que se proponga. Que si es que yo consigo ser el que decida un poco comisiones, ¿qué comisiones le voy a dar al Partido Social Cristiano? Si es que quiero incluirlo ahí. Digamos que el Partido Social Cristiano siempre ha sido muy claro en educación, salud, esas son las que siempre pide. El correísmo siempre pide fiscalización. ¿Cómo se va a repartir las comisiones? Creo que van a ser un muy buen sondeo de cómo se va a conformar esta mayoría. Y luego vendrá el tema ya de las decisiones difíciles que tendrá que tomar cualquiera de los dos presidentes, porque cualquiera de los dos viene a un país con una deuda externa de más de 16,000 millones, viene a un país que pasó rozando el tema de apagones y todavía están a la vuelta de la esquina,
viene a un país que tendrá que revisar algunas decisiones difíciles, tema impuestos todavía, tema deuda pública, tema deuda IES. Entonces, la situación en la Asamblea no va a ser fácil para ninguno. Y quisiera, antes de darle paso a Juan, quisiera que me permitan en este momento soñar un poquito, ¿no? Soñar un poquito. Pero no sé si puedo estar muy cerca de que ese sueño se convierta en una realidad. ¿A qué me refiero? Cuando el país está tan polarizado, cuando hay un país polarizado en donde irremediablemente hay que tomar decisiones duras, ¿no es este el momento para los grandes acuerdos nacionales de los que tanto se habla? Pero ahorita ya la realidad nos empuja o al acuerdo nacional para que todos nos pongamos de acuerdo de ver cómo resolvemos todo esto tan difícil, o nos vamos al caos, a la confrontación, al dolor, a la muerte, al desempleo y realmente ya a la desesperanza. ¿Qué dice Juan? En parte parece que intenté responder la pregunta antes de que la haga Janet, y fue que es el momento de los líderes. Yo creo que hay una necesidad de liderazgo, porque la política al final del día es un oficio, es una profesión. Es decir, es como un economista, es como un arquitecto, es como un ingeniero civil. O sea, el político es una persona que tiene que cumplir su oficio, y parte de él es lograr esta capacidad de acuerdos. Me parece que la administración del poder es también una suerte de arte y es una suerte de posibilidad de llevarle al bienestar. Por eso hablamos del interés común, del bien común. Si queremos soñar un rato, como bien dice Janet, creo que todos deberíamos empujar a que esto ocurra, a llevar a los líderes a una posición de, oye, los ciudadanos suelen decir a veces, y no sé si muchos de los que nos miran habrán escuchado la famosa frase de una vez toquemos el fondo. Yo siempre me resisto con esa idea. ¿Por qué? Porque no quiero conocer cómo es el fondo, sinceramente. Me parece que eso es incorrecto. Pensar que hay que tocar el fondo para de ahí sí salir adelante. Creo que hoy es el momento de forzarles a los políticos a que tengan un acuerdo, porque si no, además va a haber otro problema. Va a haber una población, si hoy apenas del 30 y pico por ciento, que esto es una maldición del Ecuador, 30 y pico por ciento de la gente tiene un empleo formal. Gana una quincena, gana a fin de mes, tiene derechos laborales, pues tiene su ingreso en seguridad social o le cubre la seguridad social. ¿Qué va a pasar cuando esa gran masa de personas que no tienen realmente se harten de todo este sistema? Cuando el 12% de la gente ha encontrado que la democracia le ha servido para algo. Es el momento de los políticos para controlar, para que esa válvula simplemente no estalle. Y Juan, en algún momento hice justamente esa pregunta que tú has respondido hasta ahora, si es que en algún momento vamos a tocar fondo. Y la triste realidad de los ecuatorianos y quizás de los latinoamericanos es que en esto no hay fondo, no hay fondo. Nuestra pesadilla y nuestro infierno es seguir en caída libre. Siempre va a haber algo peor, siempre hay algo peor y uno dice ya tocamos fondo con esto de aquí para arriba. No, siempre hay algo peor. Eso a menos de, como tú dices, que los líderes realmente surjan, se impongan y nos pongan orden y nos inviten justamente a esta reconciliación, ¿no? Y a este entendimiento de que estamos en un momento muy complicado para el país. Pero ahí tengo una observación que creo que es importante luego de ver la entrevista del presidente del día martes. ¿Cómo llegamos a este acuerdo? Porque aquí tenemos un problema. El presidente entonces tendría que sentarse con lo que él ha denominado la vieja política para llegar a este acuerdo. Y el correísmo tendría que sentarse con lo que ha denominado la partidocracia para llegar a este gran acuerdo. Es decir, si seguimos manejando estos discursos de odios al otro, no vamos a tener gran acuerdo. Y si no tenemos este gran acuerdo, no solo que va a ganar cualquiera de las dos tendencias, pero que va a ganar en un ambiente casi muy caótico, no solo por términos sociales, sino por lo harto que está el ecuatoriano ya. Entonces, el gran acuerdo empieza porque ambas candidaturas dejen de señalar al que no está de acuerdo con ellos como el mal. Solo es el que no está de acuerdo. Y si todos queremos salir, la única forma es sentándonos y conversando, pero sin decir, tú eres la vieja política, ya te enterré, tú eres la partidocracia, los corruptos siempre fueron ellos. ¿Cómo llegamos a un acuerdo si lo único que hemos hecho durante este tiempo y que seguramente veremos en estos 2 meses es ataques, ataques y más ataques? Que ahí está la preocupación de esta suerte de hiperpolarización por la tentación que van a tener los candidatos de jugar más fuerte. Temas de seguridad. Vimos el debate de primera vuelta y la oferta de seguridad era el que dispara más fuerte, por decirlo de alguna forma. Es decir, mucha mano dura. Es decir, la tentación que no solo es en el Ecuador, por si acaso.
El mundo está yendo a esto. Hay líderes cada vez más radicales, con ideas cada vez más fuertes. Es decir, esto que se buscaba hace muchos años de la corrección política, de esta forma de ser lo políticamente correcto. Pero ahora más bien esta suerte de radicalidad parece que es lo que está funcionando, pero llega a un punto en que los políticos tienen que ponerle un pare a eso y pensar en el país. Porque si no, lo que puede pasar después de esto precisamente es que ya nadie confíe y entremos en esta suerte de anomia social en la cual precisamente casi que nadie pueda respetar a nadie y eso nos afecta profundamente como comunidad. Bueno, quisiera quedarme toda la tarde, noche conversando con ustedes y resolver las situaciones que afectan a nuestro país. No puedes, no qué puedo, pena. es 13 de febrero es el cumpleaños de mi esposa. Además, alistándose para el 14 de febrero, sí, como siempre en este país, pues mañana nos olvidaremos de todo y nos dedicaremos a festejar al amor de nuestra vida, pero bueno, tienen todo el derecho. En todo caso, quisiera que tratemos de llegar a una conclusión en torno a qué es lo que va a pasar frente, por ejemplo, a esta hiperpolarización y qué podemos hacer los ciudadanos. Porque yo creo que hoy hemos hecho cosas sin quererlo, cosas increíbles, como por ejemplo dejar de lado 14 candidatos. De alguna manera políticamente los pusimos en su sitio y los pusimos a pagar, porque ahora tendrán muchos de ellos que devolver el dinero que les dieron para hacer campaña electoral, en una campaña que sabían que iban a perder. Y de esta manera. Entonces eso no puede seguir ocurriendo. Ya les pusimos los puntos sobre las IES. ¿Cómo podemos hacer para que en este momento cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia de la República y sus representantes en la Asamblea Nacional o los representantes del pueblo hagan lo que el pueblo necesita y no, es decir, utilicen la política para servir y no para servirse, como se dice tradicionalmente? Juan. Al menos de quienes tenemos la oportunidad de poder estar frente a una cámara y ocupar un micrófono tan generoso como el de Visionarias, me parece que es importante, primero, no dejar de destacar la valentía de los ecuatorianos para enfrentar, pese a tanta dificultad política, un escenario económico además tan difícil, creer que pues, pueden venir tiempos mejores, y eso creo que nos alimenta y nos hace muy bien como sociedad. No perder esa esperanza de que puede venir un momento mejor, porque aparte tenemos unos ejemplos fuera de la política también que son destacables. Hoy cada vez hay más emprendedores, más empresas que incluso les queda el país pequeño. Yo tengo clarísima la idea de que el sector privado finalmente es el futuro del desarrollo económico de las naciones, no hay discusión alguna, y ahí es donde está la mayoría de ecuatorianos o propietarios de un pequeño, grande o mediano negocio, o son empleados de un pequeño, mediano o grande negocio. Y eso es muy importante entender. Les ha quedado corto el país a muchos que ya están exportando. Creo que fijarnos en esos puntos buenos también es un buen ejercicio como sociedad. Y en el tema político, me parece que exigir hoy ya a dos candidaturas, que esto no se define a partir del clásico populismo latinoamericano de que voy a subir el salario básico o que voy a tomar una decisión populista, sino hay una causa detrás de esto, hay un proyecto detrás de esto. Porque creo que si nos vamos a ser muy profundamente electoreros en estos 2 meses, para conquistar ese 6% que necesita cada uno de ellos, porque tienen más o menos 44 cada uno, necesitan 6 puntos para poder llegar al 50. Ahí tienen que investigar quiénes son, dónde están, qué piensan y con qué causa están pues impulsando o necesitan que desde el Estado se impulse para llegar a ellos. Javier, contigo termino. Sí, y me gustaría aprovechar este espacio para mandarle un mensaje a los dos candidatos en realidad. Presidente Noboa, yo creo que está en sus manos mantenerse en el poder. ¿Y qué debe hacer? Escuchar al que piensa diferente, aterrizar sus ideas, aterrizar con las necesidades de la gente. Tenga también un baño de humildad, presidente. Creo que es importante eso. Corrija y escuche, como decía, a quien piensa diferente y no solo a las voces que le dice que está muy bien el tatuaje, que está muy bien la medida, que está muy bien el TikTok. Escuchemos a los demás y saquemos conclusiones de ahí. Y también para Luisa González, no mucho más que decirle, si puede quitarle la contraseña de Twitter a Correa, creo que ya ha hecho bastante. Así es, les agradezco muchísimo a mis dos invitados, Juan, Javier, muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa que con mucha información valiosa para todos nosotros como electores. Rescato nada más que de todo lo que hemos dicho, finalmente ese voto popular tiene un peso tremendo. Ese voto suyo, un solo voto puede marcar la diferencia. Piénselo bien, piénselo muy bien, y pensarlo bien
no es solamente tomar una decisión que va de la mano de lo bonito o de los colores o incluso de las emociones que en algún momento pueden producir una campaña electoral. Tenemos la obligación de ir un poco más al fondo para tomar la mejor decisión para nuestro país. Y luego no podemos desconectarnos. Yo sé que tenemos 1000 cosas que hacer para poder sobrevivir en medio de esta difícil situación, pero también de nosotros depende que lo que ofrecen los candidatos, a lo que se comprometen los políticos, también está en nosotros hacer esa presión social que ha trascendido a través de las redes sociales también, para lograr que finalmente trabajen para nosotros y no solamente para ellos, a pesar de que eso signifique o implique una debacle en la que también se hundirían los políticos. No les importa. Pero bueno, muchísimas gracias y la próxima semana nos vemos con ustedes con otro tema para analizarlo con Sexto Sentido.